Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Pues aquí tenéis la prueba del Nissan Leaf eléctrico, 40 kilovatios hora de batería, a falta de que a final de año se presente la versión de 60 kilovatios hora, que va además tener la novedad del sistema de refrigeración en la batería aparejado y que va a hacer al Leaf un coche mucho más capaz en todos los sentidos. Hasta que eso ocurra, nos centramos en la versión de 40 kilovatios hora, que es la que está ahora mismo disponible en el mercado y con la que Nissan lo ha petado. Independientemente de lo que yo os cuente en esta prueba, este coche ha sido todo un gran éxito comercial, así que sin más vamos a entrar en detalle con una serie de puntos que tratar sobre las cuestiones principales del coche. Primero de todo, deciros muy rápidamente que esta prueba, como es un poco larga, dispone de un sumario, de un índice de temas muy cómodo, tanto en la descripción del vídeo abajo como en la primera respuesta con una chincheta anclada. Tenéis una suma de capítulos con el link a cada uno de los capítulos, de tal manera que podéis ver la prueba completa, el vídeo entero, o si preferís, podéis ir viéndolo por episodios, por capítulos, como si fuera un libro, e ir saltando entre ellos, o simplemente verlo en varias partes. De esa manera intento facilitar el visionado del vídeo. Así que, como os digo, hemos tenido ocasión de conducir a fondo el Nissan Leaf, por ciudad, por carretera, ponerlo al límite en todos los sentidos, y este es el resultado, lo que vais a ver a continuación. Tenéis que saber, como digo, que es la versión 40 kilovatios hora, además con el acabado Tecna, que es el más avanzado, ruedas y llantas más grandes, extras en el interior como los asientos de cuero y el precio más alto también, alrededor de 36.000 euros de tarifa, sin ayudas a vehículos eléctricos que actualmente no están en vigor, pero que esperamos que pronto entren en vigor y que puedan reducir un poco el precio del coche, sobre todo con la vista puesta a la futura versión. Así que, si os parece, empezamos con una serie de condiciones generales o de reflexiones alrededor del coche y poco a poco nos vamos metiendo en materia de manera temática en cada asunto que quiero tratar con vosotros. Venga, arrancamos. Una de las grandes ventajas de moverse en un automóvil eléctrico, por supuesto, es el silencio. El silencio, sobre todo en ciudad, a la hora de moverte a baja velocidad, el silencio en toda circunstancia, apenas si se oye un pequeño hilillo de sonido, que además es artificial cuando bajas la velocidad o cuando haces marcha atrás, para intentar avisar a los demás, pero en el interior, silencio absoluto, muy agradable y muy cómodo, ausencia de vibraciones. Ese silencio, a medida que vas aumentando la velocidad y va aumentando el ruido de rodadura, y como está ocurriendo ahora, y el ruido aerodinámico, deja de ser una ventaja competitiva respecto a muchos automóviles modernos, digamos, que tengan una relación de cambio desahogada. Pero en todo caso, desde luego, de lo más silencioso y suave que te puedes comprar hoy en día, evidentemente, es un automóvil eléctrico. Una de las preguntas recurrentes a la hora de probar un vehículo eléctrico es ¿cuánta energía consume? ¿Cuál es su autonomía? ¿Y cuál es su autonomía en uso real? Porque una cosa es conducir un automóvil eléctrico de una manera suave y otra hacerlo intentando que sea equivalente al de un automóvil convencional, que también puedes llevar de una manera más o menos suave. Así que en la siguiente pieza, en el siguiente bloque, os explico con detalle los consumos que he medido a lo largo de la prueba, para los que tenéis que saber que los he hecho en su totalidad con el botón en modo eco. Hay dos modos de conducción, el no eco y el eco. Tenerlo o no tenerlo conectado más o menos te da unos 12-14 kilómetros extra de autonomía. ¿En qué influye el modo eco? Básicamente influye en que la programación del acelerador hace que la entrega de potencia sea más suave, con lo cual pues tenemos un poquito menos de potencia o más resistencia al acelerador para acelerar, hay que acelerar más, de esa manera ahorramos un poco de energía, y luego se supone que la programación tanto de la climatización, es decir, del frío, como del calor, también son más suaves, digamos que funciona de una manera menos agresiva, tanto para dar más calor como para dar más frío. En la práctica os digo que yo he medido todas las situaciones de conducción con el botón eco conectado, porque al final, si pisas fuerte, tienes la misma aceleración, da igual, o sea, no cuesta nada llevarlo. Y luego, la mayor parte del tiempo, un 80-85% os podría decir que ha sido con el aire acondicionado encendido. Botón eco, aire acondicionado encendido casi todo el tiempo y, por supuesto, conduciendo yo solo con prácticamente ningún equipaje. Así que con esas condiciones vamos a ver qué consumos le he sacado al Nissan Leaf. Este Leaf tiene una batería de 40 kilovatios hora, que le da una autonomía en una utilización real, diciéndolo así a lo bruto, a grosso modo, de entre 200 y 300 kilómetros. 200 kilómetros en el peor de los casos, 300 kilómetros en el mejor de los casos. En un automóvil eléctrico, los consumos bajan cuando haces ciudad. Es totalmente contrario a un automóvil de combustión que tampoco sea híbrido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque como el motor de combustión tiene una pérdida de eficiencia, las aceleradas y frenadas, en esas circunstancias, además, en las que tienes que mover todo el peso del coche, frenar, no estás recuperando energía, es a donde más gasta, porque además el motor no está girando en su zona óptima. Y como digo, tiene que mover el peso, en la arrancada se consume mucha energía. En un vehículo eléctrico que es muy eficiente,
La baja velocidad no le afecta, al revés, le beneficia, porque estamos consumiendo justamente la energía necesaria para mover el vehículo a baja velocidad. Así que proporcionalmente el consumo crece mucho en un vehículo eléctrico respecto a lo que consume en ciudad frente a lo que consume en carretera, que es un poco lo contrario a lo que ocurre con un coche convencional, ¿no? Que te va a consumir más en ciudad que en carretera. Esto es al revés, igual que ya ocurre con un vehículo híbrido que es capaz de recuperar energía en las frenadas. Pues en un híbrido todavía más, en un eléctrico, perdón, todavía más. Así que donde menos consume el Leaf es desde luego en ciudad. En una conducción en ciudad muy suave y a baja velocidad con mucho atasco, podríamos estar tranquilamente llegando a los 300 kilómetros, lo cual supondría más o menos estar entre los 12 y 13 kilovatios hora de consumo. Tened en cuenta que la batería es de 40 kilovatios hora, pero utilizables, aprovechables, estamos alrededor de los 37, 38. Muchos de vosotros os preguntáis en carretera, lo que estoy haciendo yo ahora, a 120 km por hora, que es la velocidad legal y oficial, ¿cuál es el consumo de un vehículo eléctrico y de este Leaf en concreto? Bueno, pues el consumo del Leaf a 120 km por hora sostenidos de marcador, y subrayo lo de marcador porque tiene bastante imprecisión a la hora de marcar la velocidad, más adelante en la prueba os lo explico, pero a 120 de marcador estamos hablando de aproximadamente 15,5 kilovatios hora de consumo según el ordenador de a bordo. Entre 15,5 y 16. Bajar de 15,5 pues depende de condiciones favorables. Yo diría así a bulto también entre 15 y 16 kilovatios hora, pero más hacia los 15,5-16 que hacia los 15. Eso a 120 kilómetros por hora. Si circulamos entre 100 y 110 kilómetros por hora de marcador, podemos estar en el entorno de los 13, 14 hasta 15 kilovatios hora de consumo. Como veis, todo esto nos lleva a que en una utilización normal por carretera no muy rápido o en un entorno urbano con carreteras de circunvalación, entrando en ciudad, el consumo siempre va a estar alrededor de los entre 13 y 16 kilovatios hora, lo que nos da, como os estoy diciendo, pues una autonomía de unos 220, 250 kilómetros, 200 kilómetros si apretamos bastante más el acelerador. Si vamos a una media, pues apretando, acelerando y frenando más, sobre todo acelerando o subiendo de esos 120. Como curiosidad también os diré que es difícil tener una autonomía de menos de 140-150 kilómetros. El consumo máximo sostenido que le he medido al coche es de aproximadamente unos 25-24 kilovatios hora. Y por más que estemos ahí acelerando no vamos a conseguir pasar de ahí. Así que con ese consumo de unos 25 kilovatios hora, pues tendríamos más o menos una autonomía, como digo, de unos 140 kilómetros, 130, 150. Bajar de ahí es imposible. Así que como ves, a poco que consumas de una manera normal vas a tener algo más de 200 kilómetros o 200 kilómetros de autonomía, con lo cual ya tienes una referencia muy clara con todo esto que te he explicado para organizarte los viajes y para saber cuáles son los consumos de energía reales del Leaf. Y antes de hablar de lo dinámico, dejadme que subraye también que el Leaf es un automóvil convencional. Cuando digo convencional es que la forma pues es bastante parecida a la del Pulsar, ¿no? a la de otros modelos, digamos, que ha sacado Nissan o cualquier otra marca en los últimos tiempos. Digo normal porque parece que hasta la fecha, aunque eso está cambiando radicalmente, ya no tiene vigencia, los automóviles eléctricos tenían que ser raros, ¿no? O menos prácticos. El Leaf es al revés, es un automóvil muy espacioso, cómodo, silencioso, es un compacto con una altura más alta, mayor que la de un compacto estándar, con cierto toque de monovolumen, pero digamos que camuflado en una carrocería de compacto, y con el tercer pilar, la parte trasera del coche, ligeramente estirada para favorecer la aerodinámica, que por cierto es de CX de 0,28 de coeficiente de penetración, que no es que sea una barbaridad, pero está bastante bien para las dimensiones interiores que tiene el coche, que está muy pensado también eso, para poder ser un coche cómodo y espacioso. Asientos, espacio trasero, maletero, un automóvil perfectamente aprovechable como automóvil convencional para utilizar en todo uso, salvo el uso en carretera y para viajar, que como os voy a explicar, pues desgraciadamente no es el coche más apropiado. Posiblemente tengas curiosidad por saber cómo se defiende y cómo funciona el Nissan Leaf respecto a un automóvil convencional a la hora de sentirse al volante, de manejarse, a la hora de conducirlo. Dinámicamente, bueno, pues es un automóvil seguro, tiene una dirección con bastante desmultiplicación, desde luego no está pensada para hacer una conducción deportiva con él, al revés, está pensado para hacer una conducción muy relajada, y la dirección tacto eléctrico, es decir, muy poca comunicación con el conductor, no es desde luego el coche más apropiado para disfrutar al volante, pero tampoco va mal, al revés, como digo, es un coche estable, bien asentado en las ruedas de 215 50-17 que lleva esta versión más equipada que estoy conduciendo, y la suspensión es suave. De hecho, se puede notar cierto cabeceo en las frenadas y en las aceleraciones fuertes, porque el motor de 150 caballos eléctrico pues tiene mucha fuerza, además del botoncito de kickdown al final del pedal del acelerador, que te da el máximo par y la potencia disponible si la necesitas, si precisas de ellas.
El coche, como digo, balancea y es bastante cómodo, pero luego en baches de alta frecuencia, es decir, baches fuertes, de esos que golpean el coche, pues seguramente por el tipo de rueda y llanta que llevo y por el tipo de muelles, tampoco es el coche más cómodo del mundo a la hora de pasar en carreteras en mal estado. Pero desde luego el compromiso con la comodidad y el confort es bastante destacado y así lo hago. El coche balancea y cabecea claramente, pero no le resta estabilidad. Tiene un tacto también por el reparto de masas, digamos que el que está acostumbrado a probar coches constantemente es como yo, lo notas en los vehículos eléctricos, ¿no? que es diferente y que el tren delantero va más descargado y eso hace a lo mejor que tengas menos información a la hora de manejar la dirección. Pero te estoy hablando ya desde un punto de vista, digamos, un poco de detalles en el automóvil que no se va a fijar un usuario normal a la hora de llevarlo. Así que en ese sentido el Leaf creo que es un coche totalmente satisfactorio si se conduce de manera relajada. Dejadme que os hable un poco del e-pedal. ¿Qué es el e-pedal? O el pedal ecológico o electrónico, no sé qué significa la E, supongo que ecológico. Bueno, pues es un pedal que lo que tiene, voy a activarlo ahora mismo, es mucha más retención a la hora de levantar el pie para recuperar energía. Es ideal para moverse en ciudad y no para moverse en carretera. Ahora, con el e-pedal prácticamente puedes frenar sin tener que pisar el freno. ¿Cómo? Levantando el pie del acelerador. Yo ahora mismo estoy funcionando con el e-pedal y trabajo exclusivamente con el acelerador. Y cuando lo levantas, pues haces que el coche prácticamente se detenga en muy poco espacio. Puede llegar a ser brusca la frenada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues muy sencillo. Cuando tú aceleras y estás ganando velocidad y sueltas, llega un punto en el que tú estás perdiendo velocidad, es decir, estás frenando, pero con el acelerador, sin pisar el freno. Simplemente soltando un poco el acelerador vas a ganar deceleración y estás recuperando energía. Es decir, que el acelerador sirve para acelerar, pero una vez que has acelerado y sueltas, también sirve para frenar. Según tú vayas soltando el pie, el coche va frenando más, y si lo sueltas del todo, da la máxima deceleración posible. Es una forma nueva de conducir o distinta, como la del BMW i3, por ejemplo. Ya te acostumbras a ella, es muy cómoda para ciudad porque no tienes que tocar el freno, como digo, no lo gastas y además estás recuperando energía, que es la manera más eficiente de conducir. Existen coches como el mismo BMW i3, y esto es una pequeña crítica, en la que cuando estás a punto de detener el vehículo, la electrónica lo identifica y lo que hace es quitar deceleración al acelerador para que la parada sea más suave. En el caso del Leaf, la parada, si tú sueltas del todo el acelerador, es brusca. Igual que le ocurre cuando llevas el ProPilot activado y el coche se frena y acelera solo. Entonces, digamos que tienes que estar acompañando la modulación con el acelerador tú suavemente para hacer que la frenada sea más suave. A mí me gusta más el otro sistema en el que la electrónica detecta que vas a parar y él solo suelta lastre a la recuperación de energía, pero en este caso no es así. Hay otros coches como por ejemplo Mitsubishi o Hyundai, Mitsubishi con el Outlander FEV o Hyundai con sus vehículos eléctricos de última generación, en los que tienes unas levas en el volante y con las levas en el volante puedes ir tú generando la retención que quieras a la demanda y tienes varias posiciones de retención. En este caso no hay ninguna leva, como digo, tú lo haces con el pedal del acelerador y con el acelerador modulas cuánta más o menos frenada necesitas. De primeras yo pensaba que el sistema de levas era más interesante, pero después de conducir el e-pedal y pensar un poco en el tema, creo que al final me quedo con este sistema por ciudad, porque una vez que te acostumbras a acelerar y frenar con el pie, es muy cómodo y muy intuitivo, mientras que con las levas tienes que hacer menos fuerza, estás aquí tocando botones, pero tienes que ir pasando por distintos modos de frenada hasta llegar a la que te interesa, mientras que eso lo vas haciendo de manera automática y en tiempo real con el pie en el acelerador. Con lo cual al final creo que cuando te acostumbras al e-pedal es mejor que estar trabajando con levas, sobre todo hablo en ciudad. En carretera sería otro hablar, ¿no? Que es más fácil poder calcular las frenadas. En ciudad las frenadas y las aceleraciones son más frecuentes y al final creo que es más práctico hacerlo con el pie y tampoco supone un esfuerzo tal como para que sea peor en términos de esfuerzo. Aparte que por seguridad también llevar todo el rato las dos manos en el volante sin tocar nada es peor que estar haciéndolo con el pie. Así que al final el e-pedal me parece ideal para moverte en ciudad. En carretera no, en carretera lo quito, está clarísimo que te resta comodidad y eficiencia, y además en los coches eléctricos y en este en concreto, si quieres sacarle el máximo rendimiento a la autonomía, es interesante, aunque no se recomiende en las autoescuelas, utilizar el neutral, es decir, el punto muerto, porque el coche es capaz de deslizar mucho, gracias a que no tiene muchos elementos mecánicos fijados con las ruedas y a que tiene una buena aerodinámica. Entonces tú cuando llega una cuesta pones el punto muerto y el coche va a vela
y es capaz de recorrer muchos metros aquí sí con cero consumo, y por eso es interesante poner el coche en punto muerto, porque el consumo aquí sí que es cero. En un motor de combustión no, estás con el coche en punto muerto, estás con el coche a ralentí, quiero decir. Aquí sí que estás deslizándote con cero consumo, y puedes ganar desde luego kilómetros de autonomía deslizándote a vela respecto a tener el sistema de retención que cuando levantas el pie el coche se frena. Así que si eres un poco consciente de la conducción, utilizando el punto muerto puedes ganar autonomía. ¿Cuál es el punto negativo de esto? Que cuando frenas en punto muerto no tienes recuperación de energía. Entonces simplemente colocas el coche en posición D o en posición B, que es una posición de más retención, es decir, la posición de circulación más normal tiene dos formas de retener, la D, una retención normal de recuperación de energía, y la B, más recuperación de energía todavía más fuerte. Con eso vas frenando con la mano, como hacían hacen los camioneros y los autobuseros de toda la vida. Y ya está. Y cuando vas a alta velocidad, digamos simplemente en D, con levantar el pie del acelerador, tienes mucha recuperación de energía. 11,2 kilovatios hora conduciendo a velocidad de autopista. El misterio, utilizar el neutral en varias bajadas que he tenido y poner el coche en D para conseguir retención o frenada cuando me hacía falta. Así de sencillo. En lo que se refiere a la calidad de interior, también es un vehículo estándar. La verdad es que tiene un esfuerzo por parecer un vehículo bien acabado, con algunos materiales, en este caso con los asientos de cuero, con algunos materiales también que simulan el cuero y con plásticos duros, pero bien terminados. Podríamos decir que tiene una calidad de acabado estándar. Lo que no sobresale por su calidad es la pantalla, que es una pantalla ya antigua para los estándares que tenemos hoy, no tanto por la información que transmite, sino porque es una pantalla de modelos antiguos, de Nissan. Y lo que tampoco sobresale mucho por calidad es el velocímetro, que es mentiroso. O sea, es llamativo que en un vehículo, entre comillas, tan futurista o tecnológico, tengamos un velocímetro analógico escalado hasta 180, que en su punto de máxima velocidad para marcar, teóricamente son 145 km por hora, la velocidad máxima del Leaf, y nos está marcando 156 km por hora de manera recurrente. Pero es que midiendo, pues a velocidades de 90, 100, 110, como mínimo hay 5 km por hora de margen de error. Y cuando vas a 120 yo diría que hay alguno más, entre 5 y 10. El Leaf viene equipado con dos sistemas de asistencia a la conducción avanzados bastante interesantes. Uno de ellos es el ProPilot, que es un sistema básicamente de control de velocidad activo. Tú programas la velocidad del coche y el coche es capaz de mantenerla independientemente de la velocidad del de delante. Y este sistema ProPilot Plus es además capaz de dos funciones más. Es capaz de detener el coche completamente en retención sin que tú tengas que pisar el freno, siguiendo al de delante, y por otro lado también es capaz de reiniciar la marcha siguiendo al de delante. Todo esto lo hace automáticamente salvo el reinicio de la marcha. El coche frena solo, pero para volver a arrancar hay dos formas de hacerlo, o dándole un toque suave al acelerador o pulsando un botón, y el coche seguirá el vehículo de delante. El sistema ProPilot, igual que ocurre en los coches que hay en el mercado que tienen un sistema de asistencia a la conducción activa, básicamente es muy interesante para circular por ciudad en carreteras de circunvalación en los que el tráfico tiene una velocidad muy homogénea y es muy cómodo utilizarlo porque no puedes controlar tú la velocidad a la que vas, sino que es el tráfico el que te lleva a la velocidad a la que se está circulando. Además, el hecho de poder parar el coche hace que sea más cómodo, pero en este caso funciona de una manera un poquito brusca a la hora de hacer las frenadas. Es decir, un conductor mínimamente o conductora mínimamente avezado va a ser capaz de frenar de manera más suave. Es un pelín brusco, tanto para frenar como para acelerar. En ese sentido tiene algo de margen de mejora. Además, este sistema te permite asistir en las curvas, es capaz de mover el volante, aunque como la mayoría de sistemas que están bien paridos, no te permite soltar las manos y desentenderte de la conducción. Si hicieras eso, que no se debe de hacer, como ves en esta imagen, pasados unos segundos te va a llegar una alerta rápidamente, de aproximadamente 10-12 segundos, que te va a pedir que tomes el control del coche, y si tú insistes en no coger el volante, al final el sistema se desactivará pues antes de 20 segundos, contando la secuencia completa. En ese sentido, es equivalente al de otros coches que tienen este nivel de conducción 2 bien concebido, puesto que no es un sistema para soltar las manos. Una cosa muy interesante, además, del circules en modo eco, con el pedal electrónico, sin el pedal electrónico de la transmisión del coche, es que en un vehículo eléctrico maniobrar para aparcar es muy fácil y muy cómodo, porque con el pedal, y además en modo eco todavía más, o con el pedal,
puedes modular perfectamente la aceleración, no tienes que tocar el cambio y puedes mover el coche tanto para adelante para atrás como estoy haciendo yo ahora a velocidades mínimas, con lo cual puede ser muy preciso a la hora de aparcar sin ningún tipo de brusquedad. Es una gran ventaja de un automóvil eléctrico. Además, como digo, la transmisión de este coche permite deslizarse mucho cuando lo pones en neutral. Es un gran, digamos, navegador a vela, a pesar de que aquí llevo una rueda bien grande. Y por contra, una cosa que me ha llamado la atención, aparte de que es un coche voluminoso, pero me ha llamado la atención que no destaca mucho por su radio de giro entre bordillos. Las imágenes que os estoy enseñando, evidentemente, son imágenes en las que estamos en calles muy estrechas. Mi intención no es demostrar, aquí pasaría problemas cualquier tipo de coches. Mi intención con estas imágenes es enseñaros situaciones, digamos, extremas a la hora de girar entre bordillos. Y el Leaf no es un coche muy aventajado en ese sentido. Con lo cual, sería el coche perfecto para ciudad si además en ese apartado tuviera mejor nota. Eso no es un problema, el único problema simplemente es que le resta un poco de comodidad en el sentido en el que algunas maniobras vas a tener que hacer marcha atrás y volver a moverlo para poder pasar por determinados sitios. Como digo, el radio de giro no es su ventaja. Por contra, el aparcamiento es muy cómodo y muy agradable por la utilización del motor eléctrico y cómo funciona el e-pedal y cómo puedes ir modulando sin tocar el freno para aparcar. Además de eso, también tenemos un sistema ProPilot para el aparcamiento, un sistema de aparcamiento automático que funciona muy bien, que hace las maniobras de manera automática. Es un sistema, podríamos decir, de tercera generación, que la novedad que tiene sobre todo es que ya no tienes ni siquiera que pisar el acelerador y el freno. Aparte de no tener que tocar el volante, dejando el dedo pulsado sobre el botón del sistema de aparcamiento automático, el coche hace la maniobra sin tener que frenar y acelerar. Esto en parte es gracias al sistema e-pedal, que como os he explicado, permite que el coche por sí solo tenga mucha más frenada que la que tiene un automóvil convencional por retención. Así que es un sistema de los de asistencia al aparcamiento más avanzados que hay en el mercado. A la hora de recargar las baterías hay dos maneras de conectar el Leaf a la red. Una con un cargador rápido, el cargador tipo CHAdeMO, que es el que os enseño en estas imágenes que está cargando en un concesionario de Nissan. Es un cargador que aceptaría teóricamente hasta cargas de 50 kWh y en la práctica, cuando eso sucede, según Nissan, podemos pasar más o menos con una carga de entre 40 y 50 kWh, como digo aproximadamente, de una carga de batería del 20% al 80% en una hora aproximadamente. En condiciones ideales con el máximo de potencia podría ser algo de menos, pero más o menos una hora para un 80% de batería. A partir de ahí, según la potencia del cargador, si tenemos, por ejemplo, un cargador a unos 20 kilovatios hora o un poco menos, que es como están la mayoría de los cargadores de los concesionarios de Nissan, hoy en día pues necesitaríamos duplicar 2 horas más o menos para tener prácticamente la batería cargada casi en su totalidad o en su totalidad. Y lógicamente a partir de ahí vamos descendiendo. Tenemos un puerto de carga, como veis en la imagen, es el puerto de carga para enchufes de corriente de baja potencia o enchufes convencionales, es decir, el que te permite con el cable específico poderlo conectar. Por la potencia que tienen los enchufes convencionales, pues nos va a dar una potencia de carga real de alrededor de 2,4 kWh. Para que os hagáis una idea, eso significa que en un día en el que no hayamos agotado la batería, pues estaríamos alrededor de entre las 15 y las 18 horas más o menos para poder cargar completamente la batería del coche. Eso siempre y cuando nos quede, como digo, algo de batería. Y realmente para tener una carga mínima de unos 120, 140, 150 kilómetros de autonomía extra de un día para otro, tendremos que tener el coche 10, 11 horas como mínimo enchufadas a una conexión normal. Esto hace que si no tenemos un punto de carga en casa, un wallbox o algo más potente de 6, 10, 12, 15 kilovatios de potencia, pues estemos limitados a disponer de esos 100 y pico kilómetros al día, dejando el coche por la tarde y cogiéndolo a la mañana siguiente, siempre y cuando hayan pasado antes, como digo, esas 11 horas. Acabo de poner a cargar el coche por primera vez, le he hecho pues unos 80 y pico, 90 kilómetros, lo que publiqué en Twitter. Como podéis ver, me queda un 62% de batería. Lo acabo de conectar a una toma de corriente estándar. Hay poca luz, estoy en una nave, en un almacén, pero bueno, ahí veis que tengo el coche en un enchufe estándar cargando a 3 kilovatios y aproximadamente me indica que va a tardar unas 8 horas en cargar el 100% de la batería. Como sabéis, pues ya veis, 2 horas hasta llegar al 75%. Estoy en un 60 y pico por ciento de batería, perdón, y hasta 8 horas para llegar. Hasta las 9 y pico de la noche no va a ser posible tener la batería completamente. El asunto del calentamiento de la batería del Leaf de 40 kilovatios hora. Este coche tiene un sistema de baterías con refrigeración pasiva, le llaman.
Refrigeración pasiva significa ni más ni menos que no existe ningún tipo de refrigeración en el sistema de baterías más allá del aire que le circula por el propio movimiento del coche o por el aire que hay en la calle cuando lo tienes parado. Esto, lógicamente, hace que el asunto de la temperatura pueda llegar a ser más crítico en este coche que en uno que tiene un sistema de refrigeración que se enciende, como se enciende en el motor de un automóvil de combustión, para mantenernos siempre la temperatura correcta, frente a los automóviles antiguos que se refrigeraban por aire, o las motocicletas. Pues es una cosa exactamente igual de parecida. Bueno, en primer lugar, esto es una cosa que está reconocida y aceptada por la propia Nissan. Si te vas a la página web del Leaf, ya te indica y te advierte que el coche está diseñado para tener sistemas de protección de la batería en caso de que se recaliente y que puede afectar esto al rendimiento del coche y a la propia carga de la batería, a la velocidad de la carga de la batería. Esto lo reconoce la propia Nissan en su página web a la hora de vender el coche, e incluso desde el momento en el que el propio cuadro de instrumentos tienes dibujada una tortuguita y una serie de advertencias que te indican que la batería se ha sobrecalentado, pues se entiende que Nissan considera que esto forma parte del funcionamiento normal del coche. La gran pregunta que te estarás haciendo es si esto ocurre con mucha habitualidad y si realmente puede ser un problema a la hora de utilizar el coche. Bueno, pues te lo voy a intentar explicar de la manera más rápida, concisa y fácil. Evidentemente, como digo, si el coche tuviera un sistema de refrigeración, como va a ocurrir con la batería de 60 kWh, muchos de los problemas que puede haber de recalentamiento de la batería se van a solucionar. Al final, en todos los coches eléctricos, tengan o no sistema de refrigeración activa, el calentamiento de la batería es una cuestión crítica y lo va a seguir siendo, porque las baterías de litio necesitan funcionar a unas temperaturas determinadas para no degradarse rápidamente. Y si eso ocurre, el coche tiene que entrar en un modo de autoprotección para evitar reducir mucho la vida útil de las baterías por el sobrecalentamiento. La experiencia de mi uso del coche me dice que en condiciones normales, incluso con mucho calor en el exterior, no va a haber ningún problema de calentamiento de la batería. Sí os indico que hay, como veis en la imagen, un chivato que nos indica a qué temperatura está la batería y conviene, si estamos usando el coche durante tiempo, pues irle echando un vistazo mientras estamos funcionando como si lo estaríamos echando a la temperatura del motor de un automóvil antiguo, no uno actual. La cuestión es que, ¿en qué situaciones se puede recalentar la batería? Bueno, pues básicamente de mi experiencia hay dos situaciones clarísimas. Una, que es la que te advierte Nissan, que es con recargas sucesivas, es decir, si quieres hacer un viaje y vas a estar recargando la batería cada vez que te quedes sin ella porque necesitas aumentar la autonomía y además vas a cargar en un punto de carga rápido, las probabilidades que tienes de que la batería se acabe sobrecalentando y entre en modo autoprotección son muy altas. La otra forma de que la batería se sobrecaliente, pues exigiéndole mucho al coche. Esto significa ir a la velocidad máxima, muy cerca de la velocidad máxima, que tampoco es una exageración ni una locura, estamos hablando de poco más de 140 km por hora, 144 exactamente, que es una velocidad que mucha gente sostiene en carreteras amplias de circunvalación o en autopistas. Si estás sosteniendo un ritmo muy elevado a esa velocidad, pues a los 40-45 minutos con calor afuera, yo he recibido como respuesta un sobrecalentamiento de la batería. También te puede ocurrir, por ejemplo, en un puerto de montaña, en el que estás acelerando y frenando constantemente y estás haciendo funcionar al sistema tanto de ida como de vuelta, soltando energía o recuperándola constantemente. Así que esas son las circunstancias y las condiciones en las que esto puede ocurrir. Hay un chivato que nos indica muy claramente si la batería está a una temperatura normal o si va subiendo, con lo cual tú puedes llegar a modularlo. Y la gran pregunta es, una vez que esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que te aparece un mensaje en la pantalla de la instrumentación y lo que se nota en el coche es que efectivamente hay una pérdida de potencia, pero en la primera fase o primer tramo de recalentamiento de la batería, el coche sigue entregando la misma fuerza y la misma potencia, aunque le cueste un poquito más de tiempo en conseguirla. Es decir, que al final vas a poder llegar a las mismas velocidades, pero te va a pedir un poquito más de tiempo. Cosa distinta es si tienes que subir una pendiente prolongada, como hay muchas en España. Una cuesta importante puede ser que el coche no te pase de 110-115 km/h porque no da más de sí la batería. La otra gran cuestión que he descubierto con la prueba del coche y con estos problemas es que una vez que la batería, en una situación como estamos ahora, de verano en España, en los 6 meses en los que tenemos calor, una vez que la batería se te ha sobrecalentado, que se vuelva a enfriar cuesta muchísimas horas. Muchas horas para que vuelva a un estado, digamos, de enfriamiento. No significa eso que la batería esté todo el tiempo en modo autoprotección, pero si no está en modo autoprotección va a estar siempre muy cerca del límite y va a haber que estar vigilando. En mi caso, después del intento fallido de cargar en el concesionario de Alcalá de Henares porque no funcionaba y buscarme la vida, acabé en un taller con un enchufe convencional, el coche completamente al sol, caliéndole 36 grados de temperatura. El coche ya no estaba en modo autoprotección, de ahí me moví al concesionario de Nissan en Coslada, donde sí que puede hacerle la carga a unos 19-20 kWh de potencia. Entre todo este periplo pasaron 4 horas, 5 horas, y volviendo para casa ya circulando despacito a 100-110,
sin esperarlo, subiendo una cuesta se me volvió a encender el modo autoprotección de la batería y de una manera además más agresiva que la primera. Simplemente tenemos que vigilar y levantar el pie. Si hacemos recargas sucesivas de la batería, lo que estamos haciendo es generar mucho calor y por lo tanto la batería no se va a refrigerar. Así que si existe el modo de autoprotección, desde luego poner al coche a cargar la batería no es la manera más adecuada ni mucho menos para recuperar la temperatura en la batería. Por lo tanto, el Leaf no es un vehículo adecuado para estar haciendo recargas continuadas. Y eso me lleva a pensar que el que se haya comprado una flota de taxis y quiera trabajar a turnos con el coche, que el coche esté funcionando 16 o 24 horas, como ocurre en muchas ocasiones con el colectivo o el taxi, pues vamos a ver cómo lo hacen, porque ese problema, digamos que para mí sería el colectivo más afectado. Y además de la gente pues, que quiera viajar con el coche, como digo, en temperaturas elevadas, sobre todo como las que tenemos aquí. Segunda cuestión, una vez que esto ocurre, cuesta mucho volver a recuperar la temperatura, o lo que es lo mismo, el coche es muy sensible a volver a calentarse. Tercer punto, esto forma parte del funcionamiento normal del coche y está reconocido por Nissan y es una característica de su funcionamiento. En el día a día, en un uso normal, no va a ser fácil que esto te ocurra y por lo tanto en ese sentido puedes estar tranquilo. Y buena prueba de ello es que la mayor parte de estos problemas le han sucedido a las personas cuando se han puesto a hacer viajes que requieren de una o más recargas de la batería. Y este es todo el asunto. Espero que con esto te haya quedado exacta y precisamente claro el asunto del recalentamiento de las baterías. En definitiva, el Nissan Leaf me ha parecido un coche muy interesante, me gusta por lo que tiene de coche normal, es un coche muy amplio, espacioso, que se conduce con mucha facilidad, muy adecuado para el entorno urbano y que por dimensiones, con sus casi 4,5 metros, la altura y un maletero de 430 y pico litros, es un automóvil absolutamente utilizable y equivalente a cualquier automóvil capaz de su categoría, salvo por supuesto por la limitación de la autonomía y de la carga de las baterías. En ese sentido, me parece que el Nissan Leaf representa muy bien todo lo bueno y todo lo menos bueno de los vehículos eléctricos. Todo lo bueno es lo consabido: disponibilidad de la potencia inmediata y una gran facilidad para suministrarla, potencia en todo el rango de revoluciones del motor por las propias características del motor eléctrico, y todo con un gran rendimiento en ciudad y con un silencio a la hora de funcionar y ausencia de vibraciones imposible de acompañar o de poner a la altura en un vehículo de combustión, salvo cuando circulamos a alta velocidad. Las cosas malas, pues también las cosas malas del coche eléctrico, básicamente la batería y la recarga, no hay más. Los tiempos de recarga y las limitaciones de la batería a la hora de movernos circulando, y una cosa que no es culpa del vehículo, que es el desastre que tenemos con los puntos de carga en España, que a medida que van aumentando los puntos de carga, pues va creciendo exponencialmente por el desorden, por la falta de estándares, por las dificultades para cargar, por la falta de mantenimiento de los puntos de carga, por la falta de urbanidad, por el desinterés de las corporaciones públicas y las empresas. En definitiva, está, como aquel que dice, todo por hacer. A favor tenemos la pequeña salvación de los concesionarios que te permiten recargar en el caso de las marcas de Nissan, Renault o los supercargadores de Tesla, pero esto va a durar el tiempo que dure que los coches eléctricos que sean minoritarios, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue evolucionando las ventas y cómo sigue evolucionando el mercado y cómo va creciendo la red de cargadores. Un coche normal, que ya va siendo hora de que los automóviles eléctricos sean coches normales, ¿no? En ese sentido el Leaf ningún tipo de problema, todo lo contrario, es una gozada y la verdad es que como coche para moverse por ciudad es una experiencia muy destacada y muy recomendable. Cuanta más ciudad, cuanto más tráfico denso, cuanto más velocidad media baja, más ventajoso y más provechoso es un vehículo eléctrico. Igualmente, viajar en carretera es muy cómodo y muy agradable, pero tienes la problemática de que ya tu cabeza tiene que estar muy pendiente del asunto de la autonomía y de los puntos de recarga.